Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a volver a grabar, pero esta vez en la plataforma Zoom, la conferencia que corresponde a la unidad 1 que les había anunciado. El lunes, entre lunes y martes de esta semana, la había grabado la conferencia en 3 partes en módulo 7, pero lamentablemente ha habido una serie de problemas por la gran cantidad de grabaciones pendientes de conferencias y de reuniones pendientes que se han realizado durante esta semana. Y tengo entendido que el proceso de conversión de la grabación de las conferencias está un poco lento por la gran cantidad de material que tienen que procesar, que el sistema tiene que procesar. En todo caso, como plan B, decidí introducirme pues en esta plataforma Zoom, que no primera vez que manejo esto, y bueno, ya hice la prueba con la otra materia que tengo asignada, que es Derecho Penal Económico. Grabé y fue exitoso, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Vamos a hacerlo entonces, voy a repetir la grabación de delitos especiales, precisamente pensando en que les había prometido para el miércoles pasado tener la grabación y no les he podido cumplir. Vamos a entonces hacerlo hoy, sábado, son las 5:30 de la tarde, voy a empezar a grabar, de manera de, si Dios nos ayuda, esta noche, mañana en la mañana, ya deben tener en módulo 7 las conferencias. Fíjense, voy a hacer esta grabación en 2 partes, ¿no? Porque ahí existe el límite de 40 minutos por conferencia. Voy a hacerlo en 2 partes, de manera que en un momento determinado, pues les avisaré, por supuesto, cortaré la conferencia para inmediatamente después, luego de al menos tomar un poquito de agua para refrescar la garganta, grabaré la otra parte hoy mismo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues vamos a, deseenme suerte y vamos todos a deseennos suerte, porque efectivamente logré grabar. En todo caso, bienvenido a todos. Revisando la lista del curso, la mayoría de ustedes fueron mis alumnos en Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena, de manera que ya nos conocemos personalmente. Otro grupo de ustedes no he tenido todavía el placer pues, de darles clases, nos conocemos y sí quisiera que pronto personalmente y no de manera virtual nos conozcamos. Vamos a entrar ya sin más preámbulos a la materia de delitos especiales, de la cual les envié sí, un documento con unas palabras de presentación de la materia, dando una idea general de lo que vamos a trabajar en este semestre, ¿no? Comparándola, general, si mal no recuerdo, en ese documento con las materias de penal general, porque hacía una referencia al ciclo de materias que conforman en la Escuela de Derecho, en el pensum de la Escuela de Derecho, el derecho penal sustantivo, fundamentos del derecho penal y de la pena, teoría del delito, que es la parte, vamos a decir, general, delitos especiales, esta materia que corresponde a la parte especial, lo que antes en el sistema anual era derecho penal 2 o derecho penal especial. Y el ciclo que concluirá, como ustedes saben, en el próximo semestre para ustedes con derecho penal económico. Esta materia de delitos especiales supone da por, en este caso, por supuesto, que ustedes conocen la materia de fundamentos de derecho penal y de la pena y la teoría del delito. Necesarios son esos conocimientos para el mejor aprovechamiento de esta materia. De manera que, en todo caso, vamos a siempre repasar algunas cosas, pero en general, la mayor parte pues, del contenido de aquellas 2 asignaturas se supone que ustedes ya deben manejar, ¿no? Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación en PowerPoint que también, por cierto, se las haré llegar para, en este caso, la presentación para que me sirva de apoyo en esta conferencia. Vamos a comenzar. La unidad 1, como verán, como habrán leído en el plan de clases que, por cierto,
debo aclararles que fue elaborado pensando en la modalidad presencial, ¿verdad? Antes de que las autoridades universitarias decidieran el cambio hacia la modalidad virtual. De manera que tendré que hacerle algunas adecuaciones que oportunamente se las haré llegar, pero adecuaciones que seguramente tienen que ver con las evaluaciones, porque el contenido es el mismo, incluso en el plan de clases está el contenido distribuido por semanas. Vamos a seguir en principio ese plan de clases, ¿verdad? De manera que lo que nos corresponde para la primera semana es la unidad 1, cuyo contenido, ustedes lo ven en la pantalla, es la introducción a la parte especial del derecho penal y la sistemática para el análisis de los tipos penales. A esto nos vamos a referir en la unidad 1. La unidad 2, que también corresponde esta semana, es un tema muy corto, del cual tocamos incluso parte en esta conferencia, de manera que voy a elaborar posteriormente otra conferencia para esa unidad 2, pero es muy sencilla, muy corta, ¿verdad? La voy a elaborar de manera inmediata la que me correspondería a mí enviarles la semana siguiente, que ya es el inicio de un primer grupo de delitos, específicamente dentro de los delitos contra las personas, las figuras de homicidio. En todo caso, vamos a comenzar con el contenido de esta unidad, que ya ustedes, repito, lo ven en pantalla. Para hablar de la parte especial es necesario recordar una clasificación de derecho penal a las que ustedes se les hizo referencia seguramente en Fundamentos del Derecho Penal y de la Pena, que divide al derecho penal en derecho penal general y derecho penal especial. Por supuesto, refiriéndose al contenido de cada uno de estos sectores del derecho penal. También esa clasificación se menciona como la parte general del derecho penal y como la parte especial del derecho penal. El derecho penal general incluye el estudio de la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. Mientras que la parte especial, el derecho penal especial, examina, estudia las diversas figuras delictivas o en general los diferentes hechos punibles, tanto los delitos como la falta. Las faltas nunca hay que olvidarnos, aunque tengan casi nula vigencia material, solo vigencia formal. Otra manera, como les decía, de denominar esto es parte general y parte especial. Para nuestros efectos de esta materia, recordemos que en la parte general, que se estudiaba la teoría del delito, se estudiaba la teoría de la pena, se caracteriza específicamente esa parte general, que es a lo que quiero hacer mención, a que allá aprendieron ustedes las características comunes que debe tener una conducta para ser considerada delito. Características comunes, independientemente del delito del cual se trate, todos están, a todos esos delitos los hace delito porque todos tienen las mismas características comunes. Recuerden aquello de nullum crimen sine acto o sine conducta, sine leye, sine injuria y sine culpa. No hay delito sin conducta, sin que esté tipificado en la ley, sin injuria, sin antijuridicidad y sin culpa. Recuerden aquellas frases latinas. Esas características comunes, no, me refiero específicamente a conducta típica, antijurídica y culpable, que ustedes tuvieron oportunidad de estudiar a fondo en teoría del delito. Esas características comunes las tiene el homicidio, las tiene el hurto, las tiene la violación, las tiene el tráfico de drogas, las tiene el peculado. Cualquier delito siempre va a ser conducta típica, antijurídica y culpable. Esas son las características comunes, independientemente, repito, del delito del cual se trate, todo delito tiene esas características. En cambio, en la parte especial ya vamos a examinar son las características propias o específicas de cada hecho punible. Ya no, repito, las comunes, sino las específicas. ¿Por qué una conducta típica, antijurídica y culpable la vamos a llamar homicidio? ¿Y por qué otra la llamamos hurto? ¿Y por qué otra la llamamos tráfico de drogas? ¿Qué tiene de propio, de específico el homicidio que lo hace
homicidio y no lo hace hurto. ¿Qué tiene el hurto como característica específica? Que las tiene solamente el hurto y lo distingue del tráfico de drogas, lo distingue del peculado, ¿no? Recapitulando entonces, características propias o específicas de los hechos punibles. Hago mención, para completar esta lámina, la parte especial. Entonces, vamos a examinar delitos, o no vamos, quito el vamos porque realmente no va a ser así por el tiempo. La parte especial está dedicada a estudiar, en general, delitos y faltas en especie, específicas, ¿verdad? Les decía esto porque nos vamos a limitar a examinar algunos delitos, nada de faltas, ¿verdad? Pero hago la referencia a delitos y faltas porque recuerden ustedes que estas son las modalidades de hecho punible, nos los dice el artículo 1 del Código Penal. Recuerdan ustedes este artículo 1, el segundo párrafo del artículo 1, los hechos punibles, que es el género, se dividen en delitos y faltas, que son las dos especies. ¿Okay? Por cierto, en Venezuela pudiéramos incluso incluir ya una tercera especie, que son los crímenes. Si tomamos en cuenta la ley aprobatoria del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, donde se especifican crímenes. Es la denominación que se le da a aquellos hechos gravísimos, ¿verdad? No tendría nada de incorrecto, no sería cuestionable que uno pudiera decir, bueno, en Venezuela los hechos punibles pueden ser crímenes, que son aquellos, delitos y faltas. ¿Okay? Pero bueno, nuestro viejo Código Penal todavía, pues por supuesto, cita estas dos especies, delitos y faltas. Ahora, ¿dónde aparecen esos hechos punibles in especie? ¿Dónde los conseguimos? ¿Dónde los podemos ubicar? Básicamente en el Código Penal, que ustedes conocen y han manejado suficientemente, en los libros segundo y tercero. El libro primero del Código Penal, recuerden, es la parte general. Características comunes están allá. En cambio, en el libro segundo están las figuras delictivas, los delitos en especie. Y en el libro tercero están las faltas, hechos punibles de menor gravedad. Además, y esto es muy importante, en otras leyes penales distintas al Código Penal también tenemos incluidos hechos punibles. Es la legislación penal colateral, las leyes penales especiales, que en Venezuela en los últimos años han sido dictadas, ayudando a o estableciendo en Venezuela esta característica, este fenómeno de la descodificación. Nuestra legislación penal no está solo hoy en el Código Penal, como ustedes ya lo conocen, y como sería lo ideal, sino en el Código Penal más una serie cada vez más grande de leyes penales especiales que juntos todas, Código Penal y estas leyes penales especiales, la legislación penal colateral, constituyen nuestro sistema jurídico penal. Lo ideal es que se reunifique todo en un solo instrumento, Código Penal, de manera de hacer más fácil, más efectiva la aplicación de la ley penal. Pero bueno, en nuestro estado actual de cosas, los delitos los vamos a conseguir. Código penal en el libro segundo, ¿verdad? Y ya para seguir en adelante hablando de delitos. Y en otras leyes penales especiales. En este semestre, como ustedes verán ya en el plan de clase y les anuncio, vamos a examinar delitos que están previstos en el Código Penal, pero también delitos previstos en leyes especiales muy importantes. Por ejemplo, en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la LOGNA que ustedes conocen, la ley orgánica de drogas, la ley contra la corrupción y otras leyes especiales. Okay. Otra manera de ver lo que es la parte especial, otra característica de la parte especial del derecho penal es la siguiente. La parte especial agrupa sistemáticamente los tipos penales. Precisamente en este semestre vamos a examinar tipos penales que contienen figuras delictivas, tipos penales que contienen delitos in especie, ¿verdad? De ello vamos a examinar, por supuesto, los más importantes. Por razones de tiempo. En Venezuela se caracteriza por una hiperinflación legislativa penal. Tenemos delitos para cualquier cosa, delitos para lo que uno quiera, y por supuesto, paradójicamente no se aplica nada, como ustedes saben, poco se aplica,
existe una exagerada tipificación penal, muchos tipos penales. Yo creo que debemos ir a reducir esto y reducir esto, pero también con el compromiso en algún momento de nuestra historia que sea efectivo todas esas previsiones. Pero tenemos excesivos tipos penales. Okay. Vamos a examinar, no todo, por supuesto, porque es imposible en un semestre, en un año era imposible, en 2, 3 años es imposible. Vamos a examinar solamente las figuras más importantes. La importancia la tomamos de aquellas que son más frecuentemente conocidas, más frecuentemente llevadas a tribunales. No me atrevo a decir que más frecuentemente se cometen, no, sino las más conocidas y las que normalmente van a procesos penales. Ok, ahora, volviendo a la agrupación sistemática que conforma la parte especial, el sistema que incluye los tipos penales. ¿Cómo hace el legislador, cómo elabora ese sistema? ¿Cómo agrupa, que es otra manera de preguntarlo, cómo agrupa el legislador a los tipos penales? Importante, tome en cuenta como criterio para sistematizar el bien jurídico protegido. Tomando en cuenta el bien jurídico protegido, agrupa sistemáticamente todas las figuras delictivas que tienen como finalidad proteger el mismo bien jurídico. El bien jurídico protegido es el principal criterio de sistematización que utiliza el legislador para agrupar o crear familias delictivas. Uso este término, familias delictivas. Familias delictivas que tienen en común que todas de manera preferente protegen el mismo bien jurídico. ¿Cuál va a ser nuestra tarea en este semestre? Recapitulando un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a examinar las principales figuras delictivas, resaltando los elementos típicos que la ley requiere para que se configuren. Esas figuras, principales figuras, repito, vamos a tomarlas de aquellas que con mayor frecuencia se ven en la práctica. Vamos a tomar los tipos penales, desmenuzarlos, vamos a explicar ahora cómo, desmenuzarlos, determinar qué exigencias tiene, qué elementos deben darse en una conducta que suceda en la realidad para que esa conducta pueda encuadrar, pueda subsumirse, pueda adecuarse a ese tipo penal. Para poder hacer esa labor de subsunción es necesario, repito, conocer cuáles son las exigencias de cada tipo penal. ¿Qué me exige el tipo penal de homicidio para que una conducta que suceda en la realidad yo pueda denominarla? Ah, mire, esto es un homicidio. ¿Okay? Eso con respecto a las principales figuras delictivas. Debido pues al tiempo que no nos da como para todo. Pero sin embargo, vamos a aprovechar el estudio de esas pocas pero importantísimas figuras delictivas para que ustedes aprendan a leer tipos penales, aprendan a examinar cualquier tipo penal que tengan oportunidad de conocer. Con eso me refiero cuando pongo aquí aprender a leer tipos penales. Precisamente, repito, debido a que es imposible que ustedes conozcan en este semestre todos los tipos penales que contienen delitos, vamos a examinar los más importantes y también eso nos va a servir de excusa para que ustedes adquieran la herramienta de leer tipos penales. Cualquier tipo penal que a ustedes se le pongan, que a ustedes se le ponga al frente, ustedes puedan examinarlo, puedan desmenuzarlo y determinar este tipo penal que acabo de conocer hoy, este tipo penal que ayer acaba de dictar el legislador, yo lo desmenuzo, estas son las exigencias típicas. Estos son los elementos que deben darse para que se configure el tipo penal. Mire, recuerden solamente, vamos a suponer que, algo imposible, que en un semestre ustedes vean todas las figuras delictivas vigentes hoy, cosa imposible, repito. ¿Qué pasa cuando ustedes al siguiente día de terminar el semestre, al siguiente día de graduarse, resulta que les dicten una nueva ley penal con nuevos tipos penales o los tipos penales que ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar le cambien a algo? Precisamente si ustedes tienen las herramientas para leer tipos penales, pues se les haría fácil, muy fácil el trabajo. Otro punto importante
quizá relacionado más con la lámina anterior, esta sistematización, para completar esto, la sistematización que tomando como criterio el bien jurídico protegido el legislador hace, la podemos ver simplemente leyendo, revisando el índice del Código Penal actual, el índice que aparece al final de cada uno de los libritos que ustedes tienen como Código Penal, que compraron estos libritos que ustedes recordarán que nuestro Código Penal básicamente es el mismo, aunque tiene influencia española y por supuesto algunas influencias, alguna mano criolla, es básicamente el mismo que fue dictado para el Reino de España y que, perdón, de Italia, y que entró en vigencia en 1889, en el siglo XIX, imagínense ustedes, ¿verdad? El Código Sanardelli. Ese Código Sanardelli, recibido en Venezuela en 1800, en el Código de 1897, de ahí en adelante ha marcado huella en nuestra legislación y específicamente podemos decir que esencialmente sigue siendo. La estructura que ustedes van a ver en el índice, que les he dicho que revisen, es la misma estructura del Código Sanardelli. Vean el libro segundo, que comienza a partir del artículo 127. Vean en ese índice el artículo 127. En este momento, lamentablemente, están pasando ambulancias, bomberos, por aquí, por todo el frente de la casa, y además creo que algún vecino como que está martillando. No sé si se está reflejando, me disculpan pues no sé si está reflejando en la grabación, eso es ruido. Volviendo, vean, el libro segundo comienza a partir del artículo 128. El libro segundo está dividido en títulos, títulos a su vez en capítulos. Pero los títulos tienen una denominación, así como la de los capítulos. Esa denominación que el legislador le da a los títulos, de alguna manera nos indica, nos da una referencia de cuál es el bien jurídico protegido y agrupado bajo ese título. Por ejemplo, vean que el título 1 del libro segundo se denomina delitos contra la independencia y la seguridad de la nación. Los delitos que están agrupados bajo ese título tienen en común que tienen como bien jurídico protegido la independencia y seguridad de la nación. A lo mejor alguna de esas figuras delictivas tiene además otro bien jurídico protegido, pero principalmente, y por eso el legislador los agrupa bajo esa familia de delitos que protegen la independencia y seguridad de la nación. Mira, el título 2, que comienza en el artículo 166, se denomina delitos contra la libertad. Todos esos delitos que están ahí forman la familia de delitos contra la libertad. El título 3, delitos contra la cosa pública. El título 4, delitos contra la administración de justicia. Y así, delitos contra la propiedad, delitos contra el orden público, delitos contra la fe pública. Esas son las familias delictivas a las que yo me refiero. A su vez, cada familia, esta gran familia, tiene subfamilias que quizás pueden estar representadas en los capítulos. Mire, si toman delitos contra la propiedad, por ejemplo, que viene siendo el título 10. El título 10, la familia de los delitos contra la propiedad tiene a su vez varias subfamilias. La familia del hurto, las diferentes modalidades de hurto. La familia del robo, las diferentes modalidades de robo. La familia de la estafa, las diversas modalidades de estafa. La familia de la apropiación indebida, las diversas modalidades de apropiación indebida. Siempre tomando en cuenta, repito, preferentemente bien jurídico protegido. Ahí es importante hacer una referencia. Recuerden que hay algunos delitos pluriofensivos que afectan más de un bien jurídico. ¿Cómo hace el legislador entonces ante estas figuras de delitos pluriofensivos? Oye, el legislador se preguntará, ¿dónde lo ubico? Si este delito, por ejemplo, de robo, me vulnera al menos dos bienes jurídicos. ¿Cuáles? La propiedad, pero también la libertad. ¿Por qué? Porque el robo se caracteriza porque el medio es violento
violencia física o violencia moral, por lo tanto hay una afectación también a la libertad, además de la afectación a la propiedad. El legislador se preguntará, bueno, ¿dónde lo ubico? No lo puedo repetir en la familia ya de delitos contra la propiedad y también repetirlo en la familia de delitos contra la libertad. Él decide, él toma en cuenta cuál es el bien jurídico en su consideración de mayor importancia. En este caso, en nuestra legislación consideró que el bien jurídico más importante protegido por el robo es la propiedad y allá lo ubica, ¿verdad? Eso no quiere decir que además no se vulnera la libertad. Lo que pasa es que, bueno, el legislador tiene que ponerlo en un solo lado, en una sola familia, ¿ok? Tengan siempre presente esto de estas figuras de delitos pluriofensivos, ¿ok? Ya lo de la tarea lo vimos. Fíjense, voy a parar aquí. Ya tenemos 22 minutos en esta conferencia. Además que vamos a ver, no sé, desconozco si el ruido del señor que está martillando vecino, estos son las cosas que suceden, se aplaca. En todo caso, hoy mismo sigo grabando. Entonces, voy a parar aquí y comenzamos con la siguiente lámina, que es esta, hablando ya de la estructura formal de un tipo penal. Cuando yo me refería, mire, tenemos que aprender a leer tipos penales, examinar todos sus elementos para fácilmente precisar cuáles son las exigencias, qué debe reunir una conducta que sucede en la realidad para que yo concluya, ah, no, esto es un homicidio, ah, no, esto es un hurto, ah, no, esto es una estafa, ¿verdad? Precisamente tenemos que conocer entonces la estructura formal de un tipo penal. Estas son características comunes que, por cierto, de manera que esto es como un repaso de lo que ustedes manejaron, debieron haber conocido en teoría del delito. Vamos a parar aquí para, repito, de inmediato comenzar luego otra segunda parte de esta conferencia. Vamos a descansar entonces, me permiten tomar un poco de agua y vuelvo porque hoy sigo con la grabación de esta unidad 1. ¿Ven? Seguimos.